Muy buenos días. Agradezco y saludo a las autoridades ministeriales que han tenido la gentileza de invitarme. Quiero aprovechar de decir que así como Teresita mostró todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación en términos de la dimensión socioemocional, destacar la enorme fuerza, la enorme creatividad que están mostrando los profesores luchando en el bosque de las exigencias académicas para poder salvaguardar el aspecto socioemocional de sus niños. Están haciendo muchísimo y espero que en algún momento podamos saberlo. Y un saludo muy especial también a la comunidad de docentes rurales, que son héroes anónimos, perdón, en esta odisea que estamos viviendo. Voy a tomar un poco de café. Bien, se me ha pedido que en 10 minutos hable del hogar y la resiliencia, y debo decir que es imposible, ¿no? A menos que uno dé un listado de 12 recetas, y los profesores saben muy bien que las recetas no sirven. Entonces yo quisiera aprovechar para estos pocos minutos que tengo, aprovechar de aclarar a qué se refiere la resiliencia, y lo voy a hacer desde el modelo de neurociencias aplicadas a la educación, que es el modelo que nosotros trabajamos en la Fundación. Porque ocurre que empezamos a usar términos, y estos términos se ponen de moda, pero estos no son términos, son conceptos, y es muy importante conocer el trasfondo que hay detrás de estos conceptos. Hace poco me decía alguien en la calle, es que salía a la calle, alguien me decía, es que yo soy muy resiliente, ¿no? Muy resiliente, pero no sabía explicar lo que significaba ser resiliente. Entonces voy a acompañarme de una breve set de diapositivas ya, para poder entonces, ¿se ve? No, tengo que compartir pantalla primero. Compartir pantalla, vamos acá, y entonces vamos a poner esto acá. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora parece que sí, ya, estupendo. La tecnología nos está enseñando muchísimo. ¿Qué es la resiliencia? Vamos a ir muy rápidamente en estos 10 minutos. La resiliencia se define como la capacidad humana de enfrentar, superar, aprender, ¿no? Y aún verse transformado ante las adversidades inevitables de la vida. Es decir, es un potentísimo concepto, tremendo. Y he tomado la descripción conceptual que más me gusta, que es de Edith Henderson Rothberg, sobrevivientes del Holocausto, que son ellos los que nos han dado las más enormes lecciones de resiliencia. Y aquí quiero poner el énfasis en algo muy importante. En el modelo de resiliencia, el individuo es un sujeto creador de sentido y de propósito, y es muy creativo. Esto es muy importante, es decir, no se trata de dar tips para hacer a los niños más resilientes, se trata de reflexionar cómo podemos hacer en la casa para permitir que nuestros niños sean sujetos creadores de sentido y de propósito y creativos. ¿Por qué razón? Porque ellos traen el potencial de resiliencia dentro de sí. Por lo tanto, somos los educadores emocionales los llamados a activar, actualizar este potencial de resiliencia. La resiliencia es una fuerza inherente a nuestra naturaleza humana, porque hay alguien por ahí que dice que hay gente resiliente y gente que no es resiliente. Todos somos resilientes, porque hemos heredado esta fuerza enorme de nuestros ancestros y la evolución la ha ido perfeccionando. Y la pandemia que estamos viviendo hoy día es parte de la evolución humana. Nos tocaba la pandemia, teníamos que vivirla, y esperamos que de verdad aprendamos a ser más resilientes a través de esta pandemia. La resiliencia depende de numerosísimos factores. Hay personas que han dedicado su vida al estudio de la resiliencia. Pero en este breve tiempo yo quiero destacar solamente los factores que desde el modelo del cerebro en desarrollo es importante tener en cuenta. En primer lugar, los genes. Efectivamente, hay personas que son más resilientes genéticamente y personas y niños que son menos resilientes genéticamente. Factores que apoyan la resiliencia, los genes del optimismo, ¿no? Y hay niños, y me encantó escuchar la historia de Sergio, hay niños que son naturalmente optimistas. A estos niños hay que cuidarlos mucho en la casa, en la escuela, porque ellos van a ser líderes socioemocionales.
¿no? Cuando se tienen estos genes, es posible entonces hacer liderazgo socioemocional. Y genes que determinan una mayor sensibilidad a una molécula química que viaja por nuestro organismo, que es la serotonina, ¿no? Y la serotonina se relaciona con la espiritualidad. No hay posibilidad de ser resilientes si no somos profundamente espirituales. Y entonces también tenemos que cuidar a nuestros niños, desde los adultos que también tienen estos mismos genes, ¿no? ¿Y cómo los reconocemos? Porque tienen una mirada más trascendente y más coherente sobre la vida. Yo he recibido un regalo, he sido privilegiada gracias a conocer a tantos niños en mi trabajo clínico que tienen estos receptores de serotonina intensamente activados. Son niños que los reconocemos porque intuyen un plan infinito, intuyen un propósito y un sentido. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los llamados a hacer liderazgo espiritual. A ellos también tenemos que cuidarlos. Obviamente, si alguien dice, ¿y cómo lo hacemos? No, la respuesta es en 10 minutos, no lo puedo decir, pero vamos a tener otras oportunidades, imagino, de seguir conversando esto, ¿verdad? Y hay un tercer factor que quisiera destacar, que es la epigénesis. ¿Qué es la epigénesis? Las modificaciones que ejerce el ambiente sobre los genes. Y debo decir que las adversidades ambientales modifican los genes y nos hacen más resilientes. Y debo decir que nosotros estamos acompañados en forma habitual por niños y adultos que tienen modificaciones epigenéticas y que son extraordinariamente resilientes. Y quiero destacar aquellos niños que habitualmente son ninguneados, ¿no?, en la sociedad, y que son los niños con necesidades educativas especiales y con discapacidades. He colocado aquí una discapacidad física, motora, pero todas las discapacidades son una fuente tremenda de resiliencia. Y finalmente, quiero destacar algo que sea esta pérdida en Chile. Hace ya varias décadas que esto se perdió, que es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es el elemento adquirido de la personalidad humana. ¿En qué consiste el carácter? Y esto sí que se puede trabajar en casa. Y aquí quisiera así dar 2 o 3 ideas. El carácter, y voy a recurrir a mi niño también, ¿no?, que ese niño que es el ejemplo vivo del carácter, es tener tesón, tener voluntad, tener coraje. Las familias estamos actuando muy mal en la educación del carácter en nuestros niños. Como decía un chico por ahí, no voy a ir a clase a la universidad hasta que mi viejo no me compre un auto. Y tenía una micro que pasaba por la puerta de su casa y lo dejaba en la puerta de la universidad. No, sin auto yo no voy a clase. Eso allí no hay coraje, no hay perseverancia en perseguir una meta. El carácter es la capacidad de posponer gratificaciones inmediatas. ¿Y qué somos los chilenos hoy día? Inmediatistas. Yo digo, el chileno tiene un sello, un animalito pequeño. ¿Quién? El patito. ¿Qué patito? El patito del Banco Estado. Si quiero algo, lo quiero ahora mismo porque puedo pedir un crédito y entonces voy a conseguir lo que quiero. Y por eso hay tanto compromiso emocional hoy día al interior de las casas, porque la gente quiere las cosas ahora. Y se abrió un mall y todos corrieron al mall porque el rey hoy día, ¿no?, y el Dios es el consumismo y la falta de carácter es quien lo acompaña. El compromiso, eso es fundamental. Y esto sí que se puede trabajar en casa y sí que se puede trabajar en la escuela también, y para eso nos tenemos que preparar, porque ninguno de nosotros, o muy pocos, mantenemos todavía la fuerza del carácter. Los niños, como dije, poseen un potencial de resiliencia, pero ese potencial se tiene que actualizar, se tiene que sacar, mostrar. Y quienes permiten actualizar este potencial de resiliencia somos los adultos. Los adultos les acompañamos a transformar este potencial. Y la belleza más linda de la resiliencia es que es transgeneracional. Cuando los adultos somos resilientes y acompañamos a nuestros hijos a actualizar el potencial de resiliencia, estamos construyendo un país resiliente. Pero esto no es fácil, porque esto no se puede hacer en la nada, esto se hace en un país, ¿no?, en un país que hasta hace poco tiempo era desarrollado, OCDE, y hoy día vuelve a ser subdesarrollado, según lo dijo el ministro de Economía, ¿no?, desde las dificultades económicas que estamos viviendo. Este potencial de resiliencia se empieza a construir los primeros 5 años de la vida. Educadoras de párvulos, mamás de niños pequeños, ustedes tienen en sus manos una responsabilidad enorme. Comiencen ya a construir el potencial de resiliencia. Por ahí escucho muchas voces. ¿Cómo?
Ya les voy a decir cómo. Y se consolidan los próximos 10 años. Y les puse aquí una imagen tomada de una de las películas más lindas de resiliencia que podemos ver y que podemos ver con nuestros hijos y comentarla. El niño que domó el viento, ¿no? Que el cine, la literatura educan también en resiliencia. Desde la biología, ¿qué significa hacer resiliente un niño? Significa bañarlo en sustancias químicas increíbles, maravillosas, que se llaman neurotróficos. Los neurotróficos son sustancias químicas que bañan la célula, la neurona, ¿no? La célula cerebral, y la hacen extraordinariamente fuerte, ¿no? Los neurotróficos permiten el crecimiento, la supervivencia de las neuronas durante el desarrollo, es decir, niños que desde el útero sean resilientes ya. Permite mantener la funcionalidad de las neuronas maduras, enfrentar las adversidades sin quebrarse y repara las neuronas dañadas. Miren qué maravilla los neurotróficos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer resilientes a nuestros niños desde el hogar? Bañémoslos en neurotróficos, bañémoslos en neurotróficos. ¿Pero cómo? Siento el grito, ¿verdad? 5.000 personas. ¿Pero cómo? Ahí está la respuesta. ¿No? Ese fármaco maravilloso que está puesto ahí y que yo lo voy a traducir de esta manera. El eje de la formación socioemocional es el amor respetuoso. El amor respetuoso, porque mucho se dice que es el amor, ¿no? Pero por ahí hay un señor Rumpi que ha hablado del amor y ha desvirtuado el amor. El amor respetuoso. El amor respetuoso es respetar la dignidad de cada niño, tener consideración absoluta con la dignidad de cada niño, ¿no? Embellecer la relación en el hogar desde el respeto sensible y delicado. Favorecer el goce de la belleza en el hogar, lo dijo Sergio, lo dijeron otros. Las artes, necesitamos que vuelvan las artes a la vida de los niños. Y los profesores de arte tenemos que volver a darles la relevancia que ellos tienen y bañar las aulas de belleza a través del arte. Favorecer los recursos naturales de resiliencia. ¿Cuáles son? Los niños, cuando vuelvan a clases, van a querer adelantar materia, ¿verdad? Ponerse al día. No, por favor, no. Las primeras semanas los niños tienen que jugar, correr, moverse, gritar, abrazarse, con todas las medidas de cuidado que ellos requieren. Tienen que fantasear, tienen que crear historias y tienen que ponerse poco a poco en la postura vital, existencial, de aceptar que la realidad nunca va a volver a ser, por lo menos en los próximos 2 años, igual como la que teníamos. Y eso es bueno, porque lo que teníamos no era normal, ¿no? Y por ahí dicen, volver a la normalidad, yo me pregunto, ¿qué normalidad? Esa sería la gran pregunta. Muchas gracias.